muy buenas noches. Mi nombre es Reina Andremina Sánchez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta oportunidad voy a sustentar un video de física general donde voy a mostrar cómo graficar en el simulador de MATLAB, perdón, en el software de MATLAB. Para esta oportunidad hallamos los datos en el simulador donde nos dan unos valores muy importantes que es tiempo, posición, velocidad y aceleración. Ahí generamos dos tabletas donde en una nos dice que la aceleración es igual a cero, entonces por eso en la columna ven la columna derecha ven 0,000 y en la tableta 2 nos dicen que tiene que ser mayor que cero. En este caso, por preferencia personal, escogí 3.3. Ahora lo que dice es grafique, entonces para el ítem 1, este es el único que voy a explicar pues, para demostrar mi interacción con la plataforma. Para esta oportunidad vamos a hallar la posición versus el tiempo, que es X versus T. Para esto yo no lo hice de manera exportando el Excel, sino que lo hice de manera manual, ya que se me dificultó pasar el archivo de Excel XLXS a CBS, que creo que es el que pide la plataforma, entonces por eso lo hice de manera manual. Aquí ya tengo la gráfica realizada en MATLAB por medio de comandos que le mandé y me generó esta gráfica. Entonces procedo a pasar al software, donde les voy a explicar como por partes que representa cada sesión de la información que le puse. Bueno, primero lo que yo hago es definir el vector de tiempo que representa los segundos transcurridos. Eso lo hice con t igual 0,2.10 punto y coma, que esto está representando un conjunto de valores de 0 hasta 10 en pasos de 1. Luego lo que hago es ingresar los datos experimentales de posición, que en este caso está representado como X igual, y los valores que ustedes están viendo en la segunda renglón, que X igual, esos datos son los que extraje del simulador, que están en la tabla, que ahí estaban ingresados de manera pues, manual. Estos datos pues reflejan cómo se mueve un objeto pues avanzando cada vez más, pero de manera pues como uniforme, ¿no? Después lo que aplico es un ajuste pues lineal con el plot-t-feed para encontrar una mejor recta que se ajuste pues a los datos que yo le proporcioné. Entonces en esa sesión donde dice plot-t-feed t, x, 1, porcentaje de ajuste lineal, esa parte es la que le estoy diciendo. Esto me da dos valores. De la pendiente P1, que representa la velocidad, y la interacción P2 pues que está representando pues que la posición inicial. Con estos datos calculo los valores ajustados en posición. Eso lo hago con xfeed, el que está viendo en la parte de abajo. Y ahora lo que hago es el gráfico de todo. Esto lo hago con el plot t, x 0, tx feed y pues entre comillas raya, donde los círculos marcan los datos reales y las líneas muestran el ajuste lineal, es decir, la predicción teórica pues del movimiento pues como tal. Eso es como decir que la línea se va a representar entre líneas, cuadros, bolas, líneas, bolas, líneas, bolas. Se va a representar de esa manera. Después le doy un contexto gráfico, que es el que están viendo el title, el X-label, el Y-label. Esos tres, el title, X-label y Y-label, ese es como el contexto de la gráfica. Como tal, que donde dice la posición versus el tiempo, la posición y ese tipo de cosas. Y agrego leyenda con la ecuación de la recta, usando la función, entonces en este caso yo quise usar la función sprint para mostrar el coeficiente pues de forma clara, ¿no? Que es legend, datos, sprint, ajustes y lo que yo les explicaba del P1, el P2, la locación y todo eso.
Y por último, lo que hago es activo la cuadrícula para mejorar la visión y eso lo hago con el Screen On. Eh, Ahí ya como pueden ver los puntos reales y las líneas del ajuste están muy cerca. Ya pues eso como nos damos cuenta, aquí lo que hago es presionar Enter y nos arroja la gráfica final. Miren, esta es la gráfica arrojada por el software de acuerdo a los datos de posición versus tiempo. Se pueden ver los puntos reales y las líneas ajustadas están muy cerca. Eso confirma que el movimiento pues es uniforme, ¿no? La posición aumenta linealmente pues con el tiempo como lo estamos viendo en la gráfica y la velocidad permanece pues constante. No vemos variación en la velocidad ni nada de eso. La pendiente de la línea nos da la velocidad media y pues ahí yo adicional cargo unos datos y esta es la gráfica final que me da. Y pues con esto concluye mi explicación de la gráfica 1, posición versus tiempo en movimiento rectilíneo uniforme y pues gracias por su atención respecto a este punto. Ahora lo que voy a proceder es a responder las preguntas que me están planteando en la guía, que son estas. ¿Cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de gráfica de movimiento? Bueno, aquí yo lo que voy a hacer es leer de manera rápida la respuesta. Se puede diferenciar observando las gráficas en el MRU. La gráfica de la posición versus tiempo es la línea recta, la que indica la velocidad constante, y la gráfica de velocidad versus tiempo también es una línea de recta horizontal. En cambio, en el MRUA, la gráfica de posición versus tiempo tiene una curva parábola y la velocidad versus tiempo es una línea recta inclinada indicando que la velocidad cambia constantemente. Me había olvidado mostrarle todas las gráficas. Esta es la velocidad por el tiempo, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, esta es la gráfica, aceleración versus tiempo, posición versus tiempo pero con velocidad de 3.3, velocidad versus tiempo, aceleración 3. Que es 3.3 versus tiempo, y estas son las gráficas que me arrojó. Bueno, procedo a responder la pregunta 2. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Pues cuando la aceleración es cero significa que no hay cambio en la velocidad, por lo tanto el objeto se mueve con velocidad constante, o sea que no va a haber ninguna variación. Este tipo de movimiento es conocido como movimiento rectilíneo uniforme, porque no existe variación alguna. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo? En ambos casos, el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo representa el desplazamiento del objeto en movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante. En el área forma un rectángulo de MRUA con velocidad que varía linealmente. Pues básicamente eso es pues aquí ya el que quiera volver a leer lo lee nuevamente, pero prácticamente eso es todo mi sustentación. Muchas gracias por la atención prestada.